quiero agradecer a la revista Prescripte, obviamente a la maestra Libertad y a todos al nuevo estado de Tlaxcala la invitación a este magno congreso que nos tenían muy prometido, y obviamente me congratulo estar de la mano de gente tan brillante, compañeros de la cátedra y de la vida como el maestro Díaz de León. Yo creo que es un ejemplo y es uno de los grandes amparistas en México, que es una escuela y además tiene otra gran virtud. Yo escucho a muchos jueces y a muchos magistrados que piensan que por el hecho de ser jueces, ser magistrados, saben explicar y saben trascender conocimientos, lo cual yo siempre lo he cuestionado. Pues dejan mucho que desear. Yo creo que la cátedra es algo que nace el maestro para poder explicar y trascender y tratar de compartir, como bien ustedes lo dijeron, del maestro Díaz de León. No es egoísta, no se queda con nada y nos transmite todos sus conocimientos. Yo siempre, cuando tengo alguna duda, humildemente voy y le pregunto, porque la verdad es que él es un técnico en materia de amparo. Desde que él era juez federal, le he tenido mucho respeto y mucho aprecio. La verdad es que me siento halagado de estar aquí. Creo que han pasado antes y vendrán posteriormente grandes ponentes. Creo que la revista ha reunido gente muy superiores a mí, con una talla impresionante. Pero bueno, yo quiero platicar de un tema que afortunadamente a muy poca gente le interesa. Hay mucha contradicción y es la última etapa de todo lo que tiene que ver con el proceso penal, no con el proceso penal en sí, porque el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla la etapa de ejecución, es una etapa independiente y eso lo vamos a explicar. De hecho, tiene una naturaleza jurídica distinta y un fin distinto al propio proceso penal, como lo señala la propia Constitución en el artículo 20 constitucional, ya que a nosotros nos rige el artículo 18 y 21, párrafo tercero. Bueno, la ejecución tiene una historia corta realmente, de acuerdo a la naturaleza que nosotros lo conocemos actualmente. Las nuevas generaciones ya no conocieron el letargo, el oscurantismo, la imposición, la arbitrariedad del derecho penal del anterior derecho de ejecución, que antes no era ejecución, sino era penitenciario, porque se restringía únicamente a una parte administrativa, donde las secretarías de gobierno, la Secretaría de Gobernación en algún tiempo y después la Secretaría de Seguridad Pública, por medio del órgano administrativo desconcentrado y de prevención y readaptación social, se encargaban de ejecutar. Se sentenciaba a las personas, causaba estado la sentencia y se les olvidaba de las manos del Poder Ejecutivo, lo que trajo muchas arbitrariedades. Y vamos a dividir nuestra etapa cronológica desde 1965, para irme más atrás. En 1965 se reforma el artículo 18 constitucional y se trae un concepto de readaptación social. Le dan una finalidad a las penas que se buscaba en ellos. No mandaba, vamos a entender que las penas, de acuerdo a las teorías que existen, tres grandes teorías que son las absolutas, relativas y las mixtas. Las teorías absolutas, que vienen del justnaturalismo, daban a la pena ninguna finalidad, no le daban finalidad, sino te sancionaban por sancionarte. Era una especie de venganza que si al bien correspondía al bien, al mal corresponde el mal. Después se evolucionó y vinieron las etapas, las teorías relativas, y las teorías relativas buscaron la prevención, y la prevención la dividían en la prevención especial y la prevención general. La prevención especial entendida como cuando era sancionada una persona y en virtud de esa sanción, en virtud de haber expirado o haber cumplido con la pena, ya no quería volver a cometer un delito por miedo a volver a ser sancionado. Claude Roxin dice que esto tiene sus excepciones, como cuando los delincuentes son habituales, ¿sí? Y también la prevención general, que esto implica que cuando los miembros de una sociedad ven que una persona realmente sancionada, las personas no quieren cometer delitos por dos razones, o porque están intimidados o porque están convencidos. En nuestro país definitivamente es porque estamos intimidados. Nuestra cultura es sumamente delincuencial y lo vemos diariamente. Esa es la realidad nacional. Después tenemos las teorías absolutas, que es las que ya tomamos en el artículo 18 constitucional desde 1965, donde a las penas no solamente te van a sancionar, sino también
van a buscar una reinserción social. Es decir, las penas en nuestro país te dan un tratamiento que ha ido evolucionando de 1965 para acá. ¿Por qué de 1965? Porque en 1965 se reformó el artículo 18 constitucional y entonces nos decían que por medio del trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación, habría que darnos un tratamiento, ¿sí?, para obtener una readaptación social. Posteriormente, en 1971, aparece una ley muy importante en materia de ejecución, que es la ley que establece las normas mínimas para la readaptación social de sentenciados, que permeó a todos los estados. En ese tiempo esa ley se aplicaba a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y esa ley pues vino a regular el artículo 18 constitucional y efectivamente las penas en nuestro país eran readaptatorias por medio del trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación. Todo esto tenía que hacerse por medio de una evaluación y esta evaluación era un estudio de personalidad y poco a poco ir desglosando este problema. Este estudio de personalidad que nos trajo a la postre, a la larga, a finales del siglo pasado, empezó a haber grandes problemas con estas figuras. ¿Cuáles eran los problemas? Primero, esta era una atribución del Poder Ejecutivo. Segundo, no había realmente un control judicial. Tercero, todo se vendía. Si tú querías obtener los dos beneficios que trajo la ley de normas mínimas, o los tres que eran la libertad preparatoria, que eso venía en el artículo 84 del Código Penal Federal, la remisión parcial de la pena, o el tratamiento preliberacional, pues tenías que reflejar readaptación social y por lo tanto esos estudios de personalidad que practicaba un órgano colegiado llamado Comité Técnico Interdisciplinario, que era un órgano colegiado al interior de las prisiones, pues debías pagar para obtener estudios positivos. Y después, pues pagar a las autoridades administrativas para que pudieras obtener un beneficio preliberacional llamado tratamiento preliberación, remisión parcial de la pena, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con el sistema penitenciario? Se corrompió de una forma impresionante. Eran los dueños y señores sin ningún control. La única figura que tú tenías para poder proteger tus derechos era irte al amparo, y todos conocemos que el amparo era muy tardado, entonces cuando la justicia llega tarde ya no es justicia. Al ver esta evolución y esta problemática, quisimos copiar en varias entidades el famoso juez europeo, el juez de vigilancia penitenciaria. Algunos estados como Sinaloa, como en el Estado de México y como Oaxaca, ¿sí?, tomaron esta figura y la empezaron a actualizar. Y yo creo que la mejor fue la oaxaqueña. Y de ahí se empezó a caminar en el largo trascender. No es hasta el 2008, con la reforma procesal de delincuencia organizada en materia de ejecución. Todo el mundo habla de esta reforma del 2008 como la gran panacea para el cambio del sistema acusatorio y oral, cuando yo creo que se olvidan que la reforma en materia de ejecución fue mucho más trascendental que en materia procesal. ¿Por qué? Porque se le quitó a un poder toda la serie de atribuciones y facultades. Ya vi, si bien es cierto, en materia procesal, el mismo Poder Judicial se transformó, en materia de ejecución se le quitó esa atribución al Poder Ejecutivo y se le transmitió al Poder Judicial, que es efectivamente lo correcto como lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué pasa en el 2008? En el 2008 vienen varios cambios. Primero, se cambia el concepto de la finalidad de las penas. Hay que recordar que las consecuencias jurídicas del delito se dividen en dos, que son penas y medidas de seguridad. Las penas son sancionatorias y las medidas de seguridad son preventivas. Y todas son ejecutables, ¿sí? ¿Qué dijo el artículo 18 constitucional? Y ustedes pueden ver la reforma del 18 de junio del 2008, perdón. ¿Qué dice de este 18 y 21 constitucional? Dice, bueno, en virtud de la corrupción, de la discrecionalidad lacerante que existe en ejecución, ¿sí?, y la falta de respeto de un debido proceso en materia de ejecución de penas y de medidas de seguridad, entonces sí es importante hacer una reforma, y entonces esa reforma impactó principalmente en el artículo 18 y 21, ¿sí? Un punto importante de la reforma del 18 de junio del 2008 es que en materia de ejecución la vacatio legis fue de 3 años y no fue de 8 años. Fue de 3 años en virtud de la urgencia de la entrada en vigor de esta reforma.
¿Qué hizo esta reforma? Cambió los conceptos, ya no hablamos de readaptación, ya hablamos de reinserción social, porque el concepto de readaptación es un concepto que entiende como una enfermedad psicológica, es decir, entendía a los sentenciados, a los condenados, como enfermos psicológicos, por lo tanto, teníamos que darles un tratamiento para readaptarlos a la sociedad. Entonces, para garantizar los derechos fundamentales y no entenderlos como unos enfermos mentales, se habló del término del reinsertar. Es decir, saliste del camino, te voy a volver a insertar al camino por medio, ¿sí?, de un plan totalmente distinto que ahora se llama plan de actividades. Pero ahorita voy hacia allá. Entonces, esta reforma 18 del 2008 cambia conceptos. Ahora hablamos de la finalidad reinsertatoria, ya no hablamos de reo, hablamos de sentenciado, ya no hablamos de pena corporal, hablamos de pena de prisión, y los ejes de la reinserción social. ¿Qué es esto? Los caminos para lograr esa reinserción pasaron de ser 3 a ser 5. Ahora es el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Bajo esos 5 ejes, el Estado mexicano busca que las personas penalmente responsables puedan ser reinsertados a la sociedad, ¿sí? Y que puedan volver cuando cumplen con estos principios, inclusive con una libertad anticipada, que lo vamos a comentar a lo largo de la clase. Como les digo, hubo la reforma al 18, esos fueron los conceptos básicos del 18, ¿sí? El 18 se volvió a tocar en el 2011 porque dijo, bueno, si bien es cierto, les vas a dar un tratamiento reinsertatorio, este debe ser con debido respeto a los derechos humanos. Acuérdense que en 2011 fue la reforma en materia de amparo y derechos humanos. También en el 2008 se reformó el 21 párrafo tercero. Eso fue lo más importante. El 21 párrafo tercero le da atribuciones al Poder Judicial, quitándoselas al Poder Ejecutivo para ser el responsable junto con la autoridad penitenciaria de la ejecución de la sentencia. Es decir, ahora la ejecución de una sentencia siempre tendrá que ser supervisada, decidida, manejada por un juez de ejecución. Y si bien es cierto, el artículo 21 no señala al juez de ejecución como tal, lo que dice el tercer párrafo es que la imposición de las penas, su modificación son propias y exclusivas de la autoridad judicial, lo cual es erróneo, porque no son exclusivas tampoco la modificación del Poder Judicial, porque tenemos la indulto y la amnistía. También el Ejecutivo y el Legislativo pueden modificar las penas. Entonces, no es correcto que sean exclusivas, pero si bien es cierto que el 99% de los casos, el Poder Judicial es el competente para poder ya ahora modificar esas penas. Esta reforma entra el 18 de junio del 2011 y empieza una serie de, yo lo que le llamo un periodo de transición. Un periodo de transición porque fue una fase experimental. Una fase experimental donde fuimos desde la legislación federal que dolosamente no hizo nada, es decir, teniendo la obligación el Poder Legislativo Federal que, de acuerdo al quinto transitorio de la Reforma Constitucional de 2008, haber generado una ley federal de ejecución, el Poder Legislativo fue omiso y lo que hicieron o como se salvaguardó esta situación es que el Consejo de la Judicatura Federal emitió los acuerdos 22 y 23 del 2011 a efecto de generar los jueces de ejecución y darle atribuciones y facultades, los cuales siguen existiendo, sobresaltando y rompiendo la división de poderes al dejar que se continuara con la omisión por parte del Poder Legislativo Federal al no haber emitido y no le emitió la Ley Federal de Ejecución. La ejecución federal del 2011 al 2016 estuvo basada en acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal únicamente, sin ninguna normatividad, aplicando el sistema tradicional, aplicando el Código Federal de Procedimientos Penales y por medios de procedimientos escritos, cuando la reforma del 2008 obligaba a la oralidad en las controversias judiciales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó a nivel local? Por ejemplo, a nivel local sí se cumplió. Y en el Distrito Federal, por ejemplo, en ese tiempo se emitió la Ley de Ejecución y Reinserción Social del 17 de junio del 2011, la cual tuvo vigencia, ¿sí?,
hasta poco pasado, después, 2016, por algunos conceptos que tiene. Entonces, tuvimos un periodo de transición del 2011 al 2016. En el 2013, el constituyente permanente se da cuenta que se había vuelto un relajo, ¿sí? Porque cada entidad federativa, con las corruptelas clásicas de todos los gobernadores y con las mal manejo y mal entendimiento y con semidioses del derecho, del libro, como algunos que vienen a dar clase, semidioses del libro y de que no se paran en un tribunal, pero son los reyes de la litigada, ahora la litigación, dan clases de controversias litigiosas, pero no se paran en un tribunal. Bueno, basado en eso empezaron a cometerse muchos errores en los estados. Y entonces se generó un caos que llevó una reforma en el 2013 al 73, fracción 21, apartado C. Y dijo, bueno, como esto es un caos, tenemos que unificar. Y entonces el 73, fracción 21, apartado C, dijo, vamos a hacer 4 leyes nacionales. 4 leyes nacionales, y entonces habló del Código Procesal, la Ley de Adolescentes, la Ley de Mecanismos Alternos y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Perdón que vaya tan rápido, pero tenemos muy poco tiempo. La Ley Nacional de Ejecución Penal. Ese es el tema. La Ley Nacional de Ejecución Penal es una gran ley. Somos un pionero, somos una escuela a nivel mundial, porque las características de la Ley Nacional de Ejecución, todo el mundo habla de los alemanes, de los españoles, de los chilenos y del proceso, pero ejecución no tiene nada que ver. Y nadie estudia el proceso ni el penitenciario. Yo creo que una de las escuelas latinoamericanas más avanzadas, y se lo deben a Zaffaroni, es la escuela argentina en materia de ejecución. Pero ni los argentinos tienen las características que tenemos nosotros en materia de ejecución. Esta ley que hizo el maestro Sarre es una ley totalmente innovadora, donde rebasó al juez de vigilancia europeo y generó atribuciones y facultades para el juez de ejecución y el juez de control en materia de ejecución. ¿Estamos? Entonces, no solo le da la ejecución al juez de ejecución, como lo señalaba el constituyente, sino además le da el control de la prisión preventiva. Entonces, el juez de ejecución es un vigilante del respeto a los derechos fundamentales y legales en etapa de prisión preventiva y prisión punitiva. ¿Estamos? Esto es un punto importante, ¿sí? Tiene competencia. Entonces, yo veo a veces en los grupos de chats y en las opiniones que cuando hay un problema de situación de estancia en prisión de una persona, todo el mundo quiere ir corriendo al juez de control y erróneamente, porque muchas de esas facultades de control, de condiciones de estancia en prisión, no importa que sea preventiva, le corresponde al juez de ejecución de acuerdo a lo que señala el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, la Ley Nacional de Ejecución Penal dice, hay 2 figuras ahora importantes. Esta Ley de Ejecución Penal se publicó el 16 de junio del 2016, dando cumplimiento a la reforma del 2013 al 73, fracción 21. Y esa Ley Nacional de Ejecución Penal, que a veces los jueces no la entienden y no la quieren aplicar, ¿sí? Porque siguen siendo, tenemos un grave problema en este país, se llama hiperprocesalismo. Todos los que estudian el proceso del Código Nacional quieren resolver todo con el Código Nacional. No, la etapa de ejecución tiene características distintas. Tiene vacatio legis distintas y tiene transitorios distintos, ¿sí? Eso, para que lo entiendan los jueces, necesitamos hacer un debate, ¿sí? Porque cada quien resuelve como quiere. Ese es el grave problema en ejecución. Cada quien resuelve como quiere. No leen la Ley Nacional de Ejecución, no aplican las reglas de derogación, que mi amigo Díaz de León lo explica perfectamente, ¿sí? Que son principios generales del derecho y reglas constitucionales. Y entonces tenemos esta Ley Nacional de Ejecución que les ha costado un trabajo, principalmente a los federales, querer aplicarla, porque tienen un tabú, o el gran tabú en materia procesal en México se llama carga cero. Los procesos que se iniciaron con la ley anterior tienen que terminar con la ley anterior. A ver. Si es un proceso penal, señor juez, el artículo 211 del Código Nacional de Procesos Penales te dice que es proceso penal, no incluye ejecución.
señor juez. La ejecución está regulada en la Ley Nacional de Ejecución Penal y esta se rige por sus propias características. Entonces no me mezcle la carga cero procesal con la carga cero de ejecución. Primer tema. ¿Sí? Eso ha costado jurisprudencias, ¿eh? Jurisprudencias para que les digan lo mismo. Bueno, entonces, esta ley es una gran ley, como ya se los dije, ¿sí? Y entonces vamos de la mano de ella, porque no me puedo meter a todo el antecedente porque no terminaría. Esta Ley Nacional de Ejecución dice, bueno, tenemos un juez de ejecución y tenemos una autoridad penitenciaria. Tenemos quien da las reglas y tenemos quien cuida el hotel. ¿De acuerdo? Pero quien tiene la supremacía en todas las decisiones se llama juez de ejecución. No importando que el juez de control pueda tomar determinadas decisiones, pero hay algunas que no importando que esté en prisión preventiva, le corresponden al juez de ejecución. Un punto importante es que hay diversas controversias que van ante el juez de ejecución, ¿sí? Pueden ser controversias de carácter administrativo o pueden ser controversias de carácter jurisdiccional. No importa que el procedimiento sea jurisdiccional. La materia, la naturaleza jurídica de la problemática de la litis es administrativa o es jurisdiccional. ¿Por qué digo esto y por qué hago esta división? Porque no es lo mismo, ¿sí?, que yo impugne ante el juez de ejecución unas condiciones de estancia en prisión. Ejemplo, una sanción disciplinaria impuesta por el comité técnico donde me segregaron 3 meses. Si me segregaron 3 meses es totalmente ilícito porque la Ley Nacional de Ejecución dice que la sanción máxima en materia administrativa es de 15 días. Entonces, lo que yo hago, primero me tienen que sancionar con un debido proceso y con un defensor. Y si me sancionan, yo tengo 3 días para impugnarlo ante el juez de ejecución y suspende la ejecución. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué otra controversia puedo tener? Cuando yo ingreso, es un punto muy importante, cuando yo ingreso la etapa o el juez de ejecución le dan competencia en 2 facetas. Una, cuando se dicta prisión preventiva en el auto de vinculación, ya sea justificada o oficiosa, porque él tiene que estar velando sobre la prisión preventiva, o cuando se dicta sentencia condenatoria y causa estado. Si causa estado, 3 días después de que causa estado, se tiene que remitir la copia de todas las sentencias y el auto que declara ejecutoriadas, ¿sí?, al juez de ejecución. El juez de ejecución lo que va a hacer es dictar un auto de inicio y en el auto de inicio va a pedirle a la autoridad penitenciaria. La autoridad penitenciaria, entendida como el director del centro de reclusión, le va a pedir que le dé el cómputo de la pena. Ese es un nuevo concepto. ¿Qué se resta de la privación de la libertad? A ver, le vamos a restar 3 cosas. La retención de las 48 horas, la prisión preventiva y el arresto domiciliario también se resta. Y si hablamos de delincuencia organizada, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ya también resta el arraigo. Y entonces el juez de ejecución va a hacer un cómputo y les va a notificar a las partes. Si las partes no están de acuerdo, solicitarán audiencia para que debatan sobre el término. Este es un gran concepto porque ahora la persona desde que pisa la etapa de ejecución va a tener una certeza jurídica porque va a tener un documento que le va a decir, tú el 30 de noviembre del 2025 vas a obtener tu libertad. Y sobre esa base él puede hacer los cálculos pertinentes para lo que él considere, inclusive solicitar un beneficio preliberacional. Ya que se dicta el auto de inicio, vamos a armar una carpeta de ejecución. Esa carpeta de ejecución es muy importante porque va a contener los elementos más trascendentales dentro de la vida de las personas privadas de la libertad. ¿Qué es? Vamos a tener las sentencias, vamos a tener la ficha signaléctica, vamos a tener el plan de actividades, súper tema. Anteriormente había un plan individualizado de ejecución de todos los sentenciados, que era todo ese programa de acuerdo a los ejes de la reinserción social que ya mencioné, para obtener o para lograr esa reinserción social con base en esos ejes. Ahora estos 5 ejes que ya mencionamos, ¿sí?, serán la base para que a partir de que se dicte el auto de inicio, tiene 15 días
el comité técnico del centro penitenciario, entendido ahora el comité técnico como el director y los subdirectores, para plantear junto con el sentenciado, respetando su dignidad, las actividades que él podrá desempeñar de acuerdo a sus intereses y capacidades. ¿Qué grado de estudios tienes? Primaria, bueno, pues aquí va a estar 5 años, pues puedes estudiar la secundaria y una parte de la preparatoria. ¿Qué te gusta jugar? No, pues fútbol, qué raro, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué actividad? No, soy carpintero, bueno, vamos a trabajar. ¿Por qué es importante ese plan de actividades? Ese plan de actividades es sumamente trascendental porque va a estar, primero tiene que ser de común acuerdo, porque si no estoy de acuerdo puedo impugnarlo ante el juez de ejecución, porque tiene que ser de acuerdo al respeto a mi dignidad humana. No va a ser a fuerza que me metan a cualquier actividad. Soy carpintero y me quieren mandar a cortar el pelo, yo no soy peluquero, no me tienen por qué mandar a cortar el pelo. Y ese plan de actividades es muy importante porque es un compromiso. ¿Por qué es un compromiso? Porque el día de mañana que yo quiera solicitar un beneficio preliberacional, va a voltear el juez de ejecución a la carpeta a la misma carpeta de la misma naturaleza y va a ver que sí cumplí con todas las actividades que yo me comprometí en el auto de inicio junto con el plan de actividades. Y si cumplí con ellos, entonces yo podré obtener un beneficio preliberacional. Y lo relevante en este caso es que ya no va a haber una evaluación, ya no se va a poder evaluar, ya el comité técnico no evalúa, simplemente si tú cumpliste con el compromiso, irás ante el juez de ejecución y el juez de ejecución hará un chequeo de la lista y de ese chequeo diría, él cumplió con sus compromisos, por lo tanto, ¿sí? Con otros puntos podrá obtener un beneficio preliberacional. ¿Qué otro punto vamos a agregar a la carpeta de ejecución? Vamos a agregar también las incidencias disciplinarias, como ya les dije, las fichas signalécticas, dentro de lo cual me parece muy importante, el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución dice que las personas sentenciadas van a tener 3 registros, una base de datos, un expediente médico y un expediente de ejecución. Y dentro de lo que me parece sumamente trascendental e innovador de ese artículo 27, es que ese artículo 27, fracción quinta, apartado G, da el derecho que las personas sentenciadas que han compurgado su pena por delitos que no son de prisión preventiva oficiosa, que se les borren los antecedentes. Eso es una gran novedad. 27, fracción quinta, apartado. Es un puntazo, ¿eh? Puntazo. Ese es un negocio para los litigantes. Borrar antecedentes penales. 27, fracción quinta, apartado G. Esa es práctica pura, ¿eh? Esa no me la platicó Roxy. ¿Sí? Entonces, vamos armando nuestra carpeta. Ya tenemos incidencias. ¿Qué artículo, doctor? ¿Qué artículo para borrar los expedientes? Los antecedentes, perdón. Con todo gusto, Rosalba. 27, fracción quinta, apartado G. Si lo tienen por ahí, lo leemos. Yo no me gusta leer, pero bueno, yo creo que es un punto. Es una innovación de la Ley Nacional de Ejecución sumamente importante que me parece trascendental en la vida de las personas, porque hay gente que quedaba con los antecedentes y ni siquiera podía ir a ver a Mickey Mouse, no le daba ni siquiera visa. Entonces yo creo que es muy importante que si las personas compurgaron, y como dicen algunos artículos penales, que la extinción de la pena la extingue con todos sus efectos, yo creo que también debería extinguir los antecedentes penales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nos seguimos basando en nuestra carpeta de ejecución, vamos a tener entonces sentencias, plan de actividades, auto de inicio, ¿sí? El cómputo de la pena. También vamos a recabar dentro de esto 2 figuras que son hermosas. Tenemos dentro del 73, fracción 21, lo de la justicia alternativa. Bueno, en materia de ejecución sí la tenemos y no está en la ley de mecanismos alternos, sino está en la ley de ejecución. La ley de ejecución nos da 2 mecanismos alternos de solución de controversias, aunque realmente uno no lo es como tal, sino realmente es un complemento a la ejecución que se llama justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una figura bellísima que confunde a los mexicanos de una forma impresionante. La justicia restaurativa no tiene que ver con la investigación, ¿sí?
No tiene que ver con el proceso, tiene que ver con la ejecución. ¿Y qué es lo que busca con la justicia restaurativa? Una recomposición del tejido social. ¿Qué busca? Un perdón, un entendimiento, un diálogo entre ambos. Es una figura que, aunque nos quieren presentar como nueva, es una figura añeja, viejísima, de las tribus nómadas. Como no tenían tribunales establecidos, las tribus nómadas solucionaban sus conflictos por medio del diálogo. Eso se trajo a la Ley Nacional de Ejecución. Y entonces busca que, independientemente de la sanción que se imponga a una persona, esta pueda llegar a un arreglo, una composición, un entendimiento con la víctima o el ofendido para que obtenga un perdón y reconstruyamos el tejido social. Es una figura difícil en un país como el nuestro. Las personas, cuando son sentenciadas, más bien las personas, ya que después de que son sentenciadas, las víctimas ya no quieren volver a saber del asunto, inclusive en el propio proceso, y entonces tenemos una problemática para volver a reunirlos. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, sobre todo cuando la Ley Nacional de Ejecución lo contempla para todos los delitos, ¿sí? Pero ahí está, y me parece, eso también se va a agregar a la carrera. Y también hay otra figura muy bonita que se llama mediación penitenciaria. Hermosa. ¿Por qué mediación penitenciaria? Bueno, si existe un conflicto entre los PPLs, personas privadas de la libertad, y existe un conflicto entre los PPLs y los custodios, tenemos dos caminos. Primero, ir al comité técnico y buscar un procedimiento administrativo para que sea sancionado. Segundo, si es más grave, vamos a iniciar una carpeta de investigación. Pero tercero, es una nueva solución y es una mediación penitenciaria. Entonces, tanto en la justicia restaurativa como en la mediación penitenciaria, un facilitador va a buscar que nos reunamos, que lleguemos a un diálogo y llegamos a una solución. ¿Por qué me conviene a mí como persona sentenciada? ¿Por qué me conviene? Porque yo el día de mañana no voy a tener una sanción administrativa que el juez de ejecución pueda valorar para no otorgarme un beneficio preliberacional. Por lo tanto, me conviene ir... sí, adelante. ¿Quién me habla? ¿Sí? ¿Alguien me habla? Perdón. ¿Quiere el uso de la palabra alguien en particular? No, doctor. Tengo una a ver, duda, Rosalba. Sí, dígame, Rosalba. Tengo lo del artículo 27, la fracción quinta. Tiene varios apartados, la A, B, C, D. Pero ya no se tiene que hacer trabajo comunitario para poder borrar los antecedentes. Digo, pues sí, los antecedentes. Ya no se tiene que hacer trabajo comunitario. La ley no contempla eso. Okay. ¿Qué dice el 27, fracción quinta, apartado G, Rosalba? Si nos hace el gran favor. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción 1 del presente artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal, y a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando a. se resuelva la libertad del detenido. En la investigación no sé. ¿Es la G? Sí. ¿Qué me dijo el apartado qué? ¿Qué? Fracción apartado G. Ok. Bueno, me voy directo al G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en la sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de los delitos graves previstos en la ley. Pero bueno. Entonces, dígame. Cuando la pena se haya declarado extinguida, la persona sentenciada, es que ya voy en la H, la I, no veo esto que se borra. La fracción, pues ahí dice, se va a cancelar la constancia de antecedentes, se va a cancelar en todos esos casos, y en la fracción G dice, cuando compurgues la pena y no sea un delito grave, se va a cancelar la constancia. Okay. Tan es así, y en los demás apartados habla inclusive cuando te exoneran de un proceso. Entonces lo pone al mismo nivel y te van a borrar la constancia de antecedentes penales. Si usted checa los demás. Okay. ¿Sí? Entonces esta es una gran innovación, porque muchas personas que han sido sentenciados, que no están dentro del capitulado del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habrá la opción de otorgarles de borrar los antecedentes penales. Es un punto muy importante.
Y también se manda la información a la información al INE para que puedan votar, porque ya ve que las personas que son... Eso se llama rehabilitación, Rosalba. Cuando la persona obtiene la libertad, el juez de ejecución le va a dar una constancia que se llama rehabilitación. Y la rehabilitación es regresarle todos esos derechos, chécalo en el Código Penal, tanto local como federal, donde dice que tendrá el juez de ejecución que regresarle todos los derechos que le fueron quitados en razón de la privación de la libertad. Se llama rehabilitación. ¿Sí? Gracias, sí. Tendrá que girar un oficio al Registro Nacional de Electores para que lo vuelvan a activar y le den otra credencial del INE. ¿Pero es una petición de parte o ya sale con todos los oficios de la persona privada de la libertad? El Código Penal Que es ya le da... oficiosamente para el juez de ejecución. Oficiosamente. Obviamente yo no le voy a decir que hay jueces que lo hacen y jueces que no lo hacen, pero obviamente pues hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo. En todos los códigos, eso lo conoce muy poca gente, pero los códigos penales en la parte general tiene disposiciones en materia de ejecución y ahí tiene disposiciones como esta, lo llamada rehabilitación. Rehabilitación. De hecho, el juez, por sus atribuciones y facultades, me parece que en el artículo 27 habla de esas atribuciones y facultades para rehabilitar derechos, inclusive en figuras como el indulto, ¿sí? Entonces, no, es el artículo 25, me parece, de las atribuciones de la competencia del juez de ejecución para rehabilitar. Dice el artículo 25, fracción octava, Rosalba. Sí. ¿Qué dice el 28? Rehabilitar los derechos de las... Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿lo continúo? No, ahí está bien. Los medios, Ahí está la rehabilitación, lo que usted me preguntaba, ahí está la respuesta. Entonces usted checa el Código Penal y checa la ley de ejecución, ahí están las atribuciones que tiene el juez de ejecución para rehabilitar. Y lo tendrá que hacer, es una obligación que inclusive no lo dice que es a petición de parte, sino es oficioso. Está dentro de sus atribuciones y facultades. Y ¿sí? Cuando se ha hecho una ejecución injusta y nada más dicen, ay, disculpe usted, nos equivocamos. El 27 fracción quinta le dice lo mismo, le extinguen todo, ¿sí? El 27 fracción quinta, porque hay veces que hay error y con todas esas sentencias absolutorias también rehabilitan los derechos, porque inclusive hay una cosa bien delicada, la privación de algunos derechos, a pesar de que, ¿qué es una pena? Una pena es una privación de derechos que tú podrías tener si no hubieras cometido el delito, como la privación de la libertad, con la privación de la patria potestad, etcétera, etcétera. Y te dice el derecho penal que lo único que debe buscarse, ¿sí? Inclusive en los tratados internacionales, es que se prive del derecho de lo que se señala en la propia sentencia. En nuestro país se violenta ese principio. ¿Por qué? Porque si a ti te privan de la libertad, no solo te privan de la libertad, te privan de otros derechos, entre ellos los derechos políticos. Y eso no lo señala el Código Penal. Al que cometa el delito de homicidio se van a imponer de 8 a 20 años, es lo único que dice. No dice, pero conexo, en la parte general te dice, pero la persona que esté privada de la libertad, inclusive desde prisión preventiva, se lo van a privar los derechos políticos. Lo dice desde la propia Constitución. Entonces, vamos a decir que tenemos penas principales y penas accesorias en nuestro país, ¿sí? Que ni siquiera tienen que ver con el tipo penal y la punibilidad correspondiente a cada uno de los delitos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que dentro de nuestra carpeta de ejecución, también ya les dije que tendremos todas las sanciones disciplinarias que se impongan. Vamos a tener el plan de actividades. ¿Sí? Vamos a tener, ya les dije, la ficha signaléctica. Signaléctica viene de seña. ¿Sí? Documentos que acreditan la reparación del daño. La reparación del daño es todo un tema. La reparación del daño ya es un derecho fundamental de las víctimas y de los ofendidos. Está en el 20 constitucional, apartado C. Y no se va a otorgar ningún beneficio a una persona sentenciada si no repara el daño.
no se va a otorgar ningún beneficio a ninguna persona si no se repara el daño. ¿Estamos? ¿Qué dice la ley de ejecución acerca de la reparación del daño? Primera, no se otorga ningún beneficio. Segundo, si bien es cierto no tienes recursos, te voy a dar una oportunidad para que puedas obtener un determinado beneficio siempre y cuando te comprometas a cumplir con el pago de la reparación del daño en libertad. Pero siempre y cuando el asesor jurídico y la víctima acepten. Porque ¿quiénes son partes en el proceso de ejecución? Hay dos procesos de ejecución. Si es un proceso administrativo, es decir, que tiene que ver con las condiciones de estancia en prisión, son principalmente partes en el proceso y pueden iniciar con ese proceso el sentenciado, su abogado defensor, sus visitantes, el Ministerio Público, los organismos no gubernamentales o las organizaciones de derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos en un procedimiento jurisdiccional, es decir, vamos a buscar un beneficio preliberacional, aquí únicamente son partes el sentenciado, su abogado defensor, el Ministerio Público, la autoridad penitenciaria y en caso de haber reparación del daño, la víctima o ofendido. ¿Estamos? Punto importante, la víctima o ofendido son parte únicamente si hay reparación del daño. Tema, ¿eh? O sea, ya no tiene voz ni voto si no hay reparación del daño, si se extinguió la reparación del daño, si pagó la reparación del daño, si recuperaron el coche que robaron, no tiene voz ni voto, no tiene voz ni voto en ejecución. No tiene voz ni voto en ejecución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, también va a contemplar la carpeta de ejecución las actas del comité técnico de acuerdo a las áreas, trabajo, educación, deporte, ¿sí? Y otro punto importante, también debe constar el pago de la multa. ¿Queda claro? Con eso tenemos armada una carpeta de ejecución. Puntos importantes. Yo les he hablado de conflictos de carácter administrativo o de controversia de carácter administrativo, de carácter jurisdiccional. Voy a hablar del procedimiento administrativo per se. El procedimiento administrativo es una gran novedad, que como ya les dije, las puede iniciar una ONG, puede iniciarla el Ministerio Público, los visitantes, los familiares, que tiene que ver con las condiciones de estancia en prisión. Si yo soy un visitante, yo soy el esposo de la persona privada de la libertad, y me quitan las visitas conyugales, yo puedo ir ante la autoridad penitenciaria, hacer una petición administrativa para que me regrese las visitas conyugales, y en caso de no obtener respuesta, obtener respuesta negativa, puedo impugnar o puedo ir ante el juez de ejecución, judicializando la controversia. No tenemos agua en el penal. Bueno, pues 3 de las personas que están ahí privadas de la libertad hacen una petición al director del centro y si el director del centro no contesta afirmativamente o no contesta, recurro ante el juez de ejecución. ¿Sí? Entonces, el juez de ejecución generará una audiencia donde va a citar a las partes, entre ellos a la autoridad penitenciaria, para controvertir esa petición administrativa que no fue solventada. ¿De acuerdo? Y dentro de lo trascendental de esta controversia es que inclusive una ONG, una gente ajena a la persona privada de la libertad puede ser la promovente de esa controversia. Dos características que son muy importantes de la resolución que pueda vertir el juez de ejecución en esta materia son 2. 1, artículo 115, caso urgente. Cuando la controversia sea de irreparable solventación, si es que no se atiende inmediatamente,
entonces podremos ir directamente, sin una petición ante la autoridad penitenciaria, directamente ante el juez. Vamos ante el juez y el juez podrá dictar las medidas oficiosamente. Ojo que ahí se rompe el principio de contradicción. Oficiosamente el juez de ejecución va a dictar las medidas afirmativas o negativas. Es decir, 1 a 0 o no 1 a 0. Está muy enfermo y se está muriendo porque tiene COVID. Ahorita que estamos en COVID. Ordena al juez de ejecución que lo traslade inmediatamente a un hospital. Al contrario, me quieren trasladar a un centro federal de readaptación social, suspende el traslado. Es decir, el juez de ejecución tiene características tan importantes como la suspensión. Y un punto muy importante, si tú no agotas ese procedimiento, te van a desechar el amparo, porque tienes que agotar el principio de definitividad, salvo en casos de salud porque se presume tortura. ¿Estamos claros? Entonces, todos los abogados cuando van a trasladar a una persona buscan un amparo. Tal vez ese amparo los jueces actualmente se los van a desechar. Es decir, espérame tantito, debiste haber ido ante el juez de ejecución. No importa que estés en prisión preventiva o en prisión punitiva, ojo, el caso urgente lo maneja únicamente el juez de ejecución en cualquiera de las etapas. Otro punto trascendental. Efectos generales. Yo les dije, 3 personas de los 400 que están en el penal se están quejando de que no tienen agua potable. Van en caso urgente ante el juez de ejecución, entonces el juez podrá dictar efectos generales, es decir, rompe con la relatividad de las resoluciones. Ordena que esa resolución beneficie a todas las personas privadas de la libertad, todas las personas que se encuentren en ese puesto. Entonces, este procedimiento de estas características es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que le da cumplimiento a las reglas Mandela, a las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de reclusos, donde todas las personas privadas de la libertad deben tener un órgano un buzón donde puedan ir a quejarse. ¿Cómo se instrumentó en México? Se instrumentó por medio de la Ley Nacional de Ejecución, por medio de la petición administrativa. ¿Estamos de acuerdo? Dándole canales para que tenga efectividad. ¿Me siguen? Ahí estamos el primer punto. Segundo punto, las controversias de carácter jurisdiccional, esos son de otro tipo. Esas no tienen que ver con las condiciones de estancia en prisión. ¿Sí? Las condiciones de estancia en prisión, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el plan de actividad, tiene que ver con las sanciones disciplinarias, tiene que ver con las condiciones mismas de mi vida en el interior. Pero si hablamos de una controversia de materia de ejecución, vamos a hablar entonces de otra figura, principalmente, ¿sí?, de beneficios preliberacionales. Antes que todo, quiero terminar con las peticiones administrativas, dentro de las cuales me parece sumamente importante un rubro que todos los litigantes tenemos problemas con ello: los traslados. Hay 4 tipos de traslados que contempla la Ley Nacional de Ejecución: traslados voluntarios, traslados involuntarios con autorización judicial previa, traslados involuntarios con notificación judicial posterior y los traslados o el intercambio de sentenciados a nivel internacional. El artículo 18, penúltimo párrafo constitucional, dice que las personas sentenciadas tienen derecho a residir en el lugar más cercano donde viva su familia, salvo que se trate de asuntos de delincuencia organizada. ¿Sí? Entonces, inmediatamente que yo soy sentenciado, puedo solicitar al juez de ejecución que me trasladen. Yo soy zacatecano, que me trasladen a Zacatecas, al lugar más cercano donde vive mi familia. Segundo supuesto, hay problemas con esta persona y entonces el Ministerio Público solicita que se traslade a otro lugar
con autorización del juez de control o con el juez de ejecución, dependiendo a disposición de quién está. Y entonces el juez valorará y dará la autorización para el traslado. Ese es con autorización judicial previa. La tercera es en casos de delincuencia organizada, peligro para el PPL, para persona privada de la libertad, o peligro para el centro, se puede trasladar sin autorización judicial con notificación dentro de las 48 horas después del traslado para que el juez evalúe ese traslado y lo confirme o lo revoque. Y el cuarto, como ya se lo señalé, que está inclusive en el 18 constitucional, es los mexicanos que están presos en el extranjero o los residentes o extranjeros que están en México pueden ser trasladados a su lugar de residencia como parte del tratamiento de reinserción social. Entonces, ¿cuál puede ser también una controversia? Bueno, las que les acabo de señalar, todas esas controversias que vamos a ir con el juez de control o con el juez de ejecución en razón de estos traslados. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a las controversias jurisdiccionales, porque si no, no vamos a acabar. Las controversias jurisdiccionales más importantes tienen que ver con los beneficios preliberacionales. ¿Cómo son las controversias ante el juez de ejecución? Un punto muy importante es que el proceso de ejecución no tiene las mismas características que el proceso penal. El proceso de ejecución es adversarial, no es acusatorio. El que solicita tiene que probar, el que pide tiene que probar. Aquí ya no el Ministerio Público es el que acusa. Entonces, yo, abogado de mi cliente, solicito al juez de ejecución, agrego los medios probatorios, una libertad anticipada. El juez recibe la petición, notifica a las partes con los medios probatorios, contestan las partes al juez de ejecución y cita para audiencia. Y en esa audiencia, que no son muy largas, o no deberían ser largas, habla primero el que hizo la petición, se aceptan o no se aceptan los medios probatorios, se desahogan y se resuelve. Se controvierte y se resuelve. Otra diferencia con el proceso penal es que aquí se reúnen la etapa intermedia y el juicio oral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Y la resolución tiene dos vertientes. Hay dos recursos en materia de ejecución: la apelación y la revocación. Lo que no es apelable es revocable. Y el tribunal de alzada valorará si la apelación será con audiencia o sin audiencia. ¿Cuáles son los beneficios más importantes que vamos a litigar en esta etapa? Hay tres beneficios importantes en la Ley Nacional de Ejecución. Están en etapa de derogación los anteriores beneficios preliberacionales, se los expliqué, se los explico, son la libertad preparatoria, la remisión parcial de la pena y el tratamiento preliberacional generalmente en todos los estados. La libertad preparatoria era con el 60% en delitos dolosos y 50% delitos culposos, siempre y cuando revelara reinserción social, lo cual ya no se puede aplicar. Hubieras cumplido con la reparación del daño y obviamente el tiempo.
Y otra cosa importante, anteriormente teníamos un catálogo interminable de delitos, vamos a llamarlos graves en materia de ejecución, por los cuales no se obtenía ningún beneficio preliberacional. Ahora únicamente hay 3 delitos: trata, secuestro y delincuencia organizada. Pregunta obligada, don Sergio Cuauhtémoc. Si estoy sentenciado por violación, ¿puedo solicitar una libertad anticipada, sí o no? Sí. No. Sí. Porque aplica retroactivamente a favor la Ley Nacional de Ejecución. Ese es el gran tema, también es el gran negocio. Entonces, todas las personas sentenciadas en el sistema tradicional o en el viejo sistema que estaban en ese catálogo que no permitía beneficios preliberacionales, ahora sí es susceptible, si no es trata, secuestro o delincuencia organizada. ¿De acuerdo? Entonces, el violador que antes no tenía derecho, el homicida que antes no tenía derecho, ahora puede solicitar cualquier beneficio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, si cumple con todos los requisitos del beneficio. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos 3 beneficios? Un punto importante, ya que estoy hablando de la retroactividad. Acuérdense que los derechos sustantivos se aplican retroactivamente a favor. Entonces, inclusive, si viene una modificación de la ley que implique o supresión del tipo penal o adecuación de la pena, es decir, disminución de la pena, el juez de oficio el juez de ejecución de oficio tendrá que o dejarme en libertad por la supresión del tipo penal. Una cosa es supresión y otra cosa es derogación. Aquí hablamos de supresión, ¿eh? Vamos a decir que el día de mañana desaparece el estupro. Yo estoy por estupro privado de la libertad. El juez deberá darme mi libertad oficiosamente. El delito de homicidio tiene de 10 a 15 años. Ahora ya va a ser de 5 a 10. A mí me sentenciaron por 10. El juez de ejecución tendrá que hacerme una adecuación y un nuevo cómputo de la pena y bajármela a 5. Y se llama retroactividad de favor. Se llama adecuación de la pena. Se llama traslación de tipo. Donde dice artículos 142 y 143 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? Seguimos. Y entonces tenemos 3 beneficios: libertad condicionada, libertad anticipada y sustitución. ¿Cuáles son los requisitos más importantes para obtener estos beneficios? La libertad condicionada, como su nombre lo dice, tiene condiciones. Te la van a otorgar si estás sentenciado por delito doloso con el 50%. ¿Cuáles son los requisitos? No tener antecedentes penales. No representar un peligro para la víctima, para el ofendido, para los testigos. Haber observado buena conducta durante el internamiento. Por eso les hablaba de las sanciones disciplinarias. Por eso te conviene ir a una mediación penitenciaria en lugar de que te sancione el comité técnico. Te pide buena conducta. Haber cumplido con el plan de actividades. Tú dijiste que ibas a jugar fútbol, que ibas a trabajar en carpintería, que ibas a terminar la secundaria y iniciar la preparatoria, y tú llegas, aquí está, todo lo que aquí me comprometí lo cumplí. ¿Sí? Haber cumplido con el pago de la reparación del daño. ¿Sí? Y en caso que no hayas cumplido con la reparación del daño, que te comprometas a que te den esa libertad y haya consentimiento del asesor jurídico y de la víctima. Eso lo dice el artículo 198 de la Ley Nacional de Ejecución. Si no tienes dinero, a lo mejor no puede ser un obstáculo. Si hay un acuerdo entre las partes, te pueden dar una libertad condicionada para que la pagues.
te van a dar solo una condicionada con condiciones, no van a dar una libertad anticipada. También no debes estar sujeto a ningún otro proceso que implique prisión preventiva. Y obviamente haber cumplido el 50%. ¿Por qué se llama condicionada? Porque te puede condicionar a dos temas. Uno, brazalete electrónico, que te pongan un brazalete electrónico que puedes comprar tú o rentar tú, o te lo da el Estado, o que esté sujeto a un supervisor en libertad. El supervisor en libertad es un sujeto que depende del Ejecutivo, que va a apoyar al juez para informarle el comportamiento de la persona externada. ¿Cuál es su comportamiento? Esas son las dos condiciones que te pueden imponer. ¿Sí? Después tenemos una libertad anticipada. La libertad anticipada es una libertad absoluta y se otorga con el 70% en delitos dolosos y 50% en delitos culposos. Casi con las mismas características. ¿Cuáles son los requisitos? No tener antecedentes, no representar un peligro para la víctima, para el ofendido, para las personas que pusieron en tu contra, haber tenido buena conducta, haber cumplido con el plan de actividades, haber cubierto la reparación. Aquí sí tienes que haber cubierto la reparación del daño y la multa, no estar sujeto a un proceso penal que implique prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Y esta es una libertad absoluta, definitiva. Entonces, si tienes 10 años de prisión, a lo mejor a los 7 años te puedes ir a una libertad absoluta. Ese es el oro molido de la ejecución. Ese es el negocio de la ejecución. Y como platiqué con don Sergio, estos dos beneficios, si estás sentenciado bajo el viejo sistema y no tenías derecho a beneficios preliberacionales, ¿te los puedo aplicar retroactivamente? La respuesta es sí. Entonces, todas las personas sentenciadas, si no están por trata, secuestro, delincuencia organizada, si no tienen antecedentes, tendrán derecho a obtener un beneficio preliberacional. Y por último, tenemos la sustitución. Esta es una figura hermosa, la sustitución. La sustitución, primero, no tiene límite de tiempo y se otorga principalmente estos conceptos. No voy a ser muy profundo, pero voy a dar la idea. Primero, paternidad. Cuando tengas hijos menores de 12 años o discapacitados y no representes un peligro para ellos. Punto importante para las mamás, principalmente en nuestro país. Ahorita voy a hablar de las... De una vez lo voy a tratar, porque si no se me va a ir. ¿Sí? Las mujeres en nuestra Ley Nacional de Ejecución tienen un tratamiento distinto, no importa lo que digan las feminazis. Somos distintos, es cierto. Hay normatividad internacional que lo dice. Obviamente, pues no van a leer, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay unas reglas mínimas de Tokio y unas reglas mínimas Bangkok, que esas reglas mínimas lo que te dicen, las mujeres tienen derechos por el hecho de ser mujeres privadas de la libertad. Y dentro de lo importante está la maternidad en reclusión. Las mujeres en México, adolescentes o adultas que estén privadas de la libertad, tienen derecho a conservar a sus hijos hasta los 3 años de edad. Y además no pueden ser segregadas y no pueden ser trasladadas. Deben estar separadas de los hombres, deben tener atención médica de acuerdo a su género, deben tener atención médica a sus hijos, deben tener insumos para sus hijos, lo cual es correcto.
deben ser vigiladas por mujeres y supervisadas por mujeres. Ahí están las reglas de Bangkok. ¿Qué dicen las reglas internacionales de la ONU? Son distintas, tienen características distintas, tienen problemáticas distintas. Tan es así que las reglas internacionales dicen, a ver, las mujeres, si quieren un traslado, dáselos. ¿Por qué? Porque si te pide una mujer ser trasladada a su lugar de origen, es no principalmente por ella. Hay una figura importante en el derecho que se llama interés superior del menor. Los niños permanecen con la mamá, no por la mamá, sino por el menor. ¿Por qué voy a trasladarlo? Porque tiene 3 hijos, entonces si está en el penal, ¿sí? De Tlapa de Comonfort, pues está cerca de donde viven sus hijos, y entonces los puede ver. ¿Estoy siendo claro? Entonces tenemos el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución y el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución, donde se habla de todos esos derechos que tienen las mujeres. ¿Por qué los toqué? Porque estoy hablando del artículo 144. Y entonces la ley nos da beneficios para la paternidad, a pesar de que la ley ni los tratados distinguen, la realidad sí distingue. ¿Para quién van dirigidos? Para las mamás. Entonces, si tú tienes un hijo con síndrome de Down, tienes un hijo cuadripléjico, y tú vas y solicitas, si no está por trata, secuestro o delincuencia organizada, que le permitan y le cambien la medida de prisión por un confinamiento, entendido una prisión domiciliaria, es factible que te lo otorgue, para que vaya a atender a su hijo. No, hombre. Bendito sea Dios. ¿Qué? Pone cara de guard la maestra de Libertad. ¿De qué? ¿Me dijo? What? ¿De Interrogación. qué? Maestro, Dígame, a sus órdenes. en las reglas de Bangkok dice que no pueden ser tratados, hay una premisa que no pueden ser tratados iguales los hombres y las mujeres. Sí. O sea, no debe ser igual. Y entonces, ¿dónde queda la Constitución? Bueno, de acuerdo a sus características, Ah, bien. priorizando. A ver, es obvio que no va a haber una prisión para hombres y mujeres, deben estar separados. Es Claro. obvio que las mujeres deben tener tratamiento ginecológico. Es obvio que una revisión de cavidades lo tendrá que hacer una mujer. ¿Sí me entiende? Pues si no sería una violación. Sí, porque dice que debe tratarse bajo diferentes. Vamos a entenderlo en el sentido positivo y de acuerdo a su género. Es obvio que debe haber custodias, no custodios, ¿sí me entiende? Es obvio que la directora debe ser mujer o debería ser mujer. ¿Sí? Es obvio que las mujeres deben tener una estancia más grande si están con sus hijos. Sí, claro. A eso se refiere. No, Sí, no es discriminatorio, sino, ¿sí?, para respetar su dignidad y sus derechos fundamentales. sí, gracias. ¿Sí? Si me Estamos- permite, me regreso un poquito a la libertad anticipada. En Dígame, un caso concreto, es una persona que es un delito federal. Sí. Está primero en un centro penitenciario y luego es trasladado a otro. Está en el primero, está por casi 11 meses en lo que está, se desahoga el juicio, prisión preventiva. Está mes y medio compurgando pena y luego se va al siguiente centro penitenciario. ¿A qué voy con lo siguiente? Esta persona intentó la libertad anticipada y le fue negada toda vez que el centro penitenciario primigenio no reporta el plan de actividades y dice no se sabe o algo así, dice no hay información. Entonces, ¿eso no es violatorio de derechos? Claro, ¿No el debe plan, de indefensión? el plan de actividad, la realización es obligación del centro, no de la persona sentenciada, ¿eh? Y ese ha sido el problema, porque yo le digo al juez que lo deja en estado de indefensión toda vez que depende de la información del comité. El problema son los jueces. El problema en ejecución es la ignorancia de los jueces. Perdón que lo diga, ¿eh? Pero yo le puedo mandar una resolución, le voy a mandar 2 resoluciones de la Ciudad de México de sistema tradicional,
donde el propio juez dice, no podemos exigirle que haya plan de actividades porque en su tiempo que inició con purgar era un plan distinto, era el plan individualizado de ejecución. Y dolosamente el comité técnico no cambió y generó un plan de actividades para las personas con el cambio de la ley, porque la ley es muy clara. Es una obligación del centro elaborar el plan de actividades con la persona sentenciada. Muchas gracias. Y aparte de informarlo, como dijo usted, tienen que tomarlo en cuenta. Sí, claro, y debe tomar. Si es la base para cumplir con los ejes, como usted me lo está mencionando, ¿cómo me voy a basar en algo si no cuento con ese plan de actividades? Pero es una obligación del centro, ¿eh? Porque si no es una trampita en la que entran los jueces, ¿sí me entiende? Realmente esos jueces no deberían ser jueces porque tienen muy poca dignidad. ¿Sí? Y aparte son abusivos, ya los vi. No, Sergio, es la verdad, Sergio. A ver, le voy a dar un ejemplo. Y lo que no me parece correcto. Hay asuntos que lo más fácil de un juez es que dice, ¿sí? Yo no soy competente. Le toca al otro. Se van a un conflicto de competencia y siendo una persona que ya lleva 6, 7, 20 años privado de la libertad, tiene que esperar a ese conflicto de competencia para que termine resolviendo el tribunal. Ah, no, el juez que dijo que era incompetente originalmente sí es el competente. ¿Qué opina usted de eso, de ese año y medio? Que fue una persona, vamos a decir, un PPL ideal, tuvo que esperarse un año y medio por la mala decisión de un juez. Yo creo que hay responsabilidad. Para que le terminaran diciendo, no, sí, tú vas a resolver. Gracias, ya me tardé un año y medio más en que resolvieras mi situación. Totalmente violatorio. Digo, con todo, hay que decir las cosas por su nombre. ¿Sí? Y ese es un grave problema. O sea, si tú le quitas un año y medio de la vida de una persona que tiene derecho a una libertad condicionada, una libertad anticipada, o una retroactividad a favor que inclusive es oficiosa, me parece criminal. Criminal. Y entonces hay un desdén por la vida de las personas. Eso no es correcto. Y muchos de los asuntos en ejecución se contrarían los jueces por echarse la bolita. No, es que a mí no me corresponde. A ver, una regla en ejecución. El juez del lugar donde esté privado de la libertad es el juez competente. Repito, el juez del lugar donde esté privado de la libertad es el juez de ejecución competente. ¿Sí? Entonces luego empiezan a pelearse. No, es que lo sentenciaron en Zacatecas. ¿Sí? Le toca al juez. No, espérese. La ley de ejecución dice que es usted está aquí en Puebla, ¿verdad? Usted es el juez. Se acabó. No, es que, a ver, porque la ley es muy clara, con que la lean una vez. Pero esas interpretaciones de semidioses jurídicos, ¿cómo le afectan a la gente? Jóvenes, hay situaciones realmente que no son válidas. Es la vida de una persona. La libertad es dignidad, es reinserción, es trabajo. Las personas privadas de la libertad día con día luchan por su vida, por su dignidad, por su supervivencia en un centro. Un día más es un día más, un año más es un año más. Y no valorarlo, no tenemos ningún derecho a estar en este medio. Yo creo que los seres humanos debemos verlos como seres humanos y como centro de derechos como tales. Porque si no, no tiene caso todas las reformas que hemos hecho. Si seguimos teniendo un tema inquisitivo desde el punto de vista judicial y acusatorio desde el punto de vista legal, no tiene caso. El otro día estuve en un congreso internacional, me dice, ¿cuál es el futuro en el INACIPE? ¿Cuál es el futuro del nuevo sistema acusatorio? ¿Cuáles son las perspectivas del sistema acusatorio? Pues que no se vuelva inquisitivo. Así, rapidito. Que no sea regresivo, que respete el primero constitucional, ¿sí? ¿Qué dice el primero constitucional? Los derechos humanos son progresivos. ¿Qué quiere decir ese principio? Que no pueden regresar al tema anterior y lo estamos haciendo. Ya se reformó el 19, ya se reformó el 167 y se aumentó el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿dónde está? Y lo peor, muchas veces vamos a entidades como el Estado de México, donde los ministerios públicos de OFAUL
piden la prisión preventiva justificada y lo peor, se las dan. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirvió toda una reforma costosa, trascendental, donde todos venimos a la cátedra a hablar del sistema acusatorio, cuando en la realidad tenemos una tendencia al inquisitivismo de una forma impresionante? Eso es lo que veo en los tribunales, ¿eh? No se los platico porque lo oí en el libro de un alemán. Eso es lo que veo en los tribunales. Les voy a dar un ejemplo. Hace 15 días atropellaron, ¿sí?, a 2 ciclistas en la carretera México-Pachuca. Homicidio, culposo, no iba alcoholizado el conductor, prisión preventiva justificada. ¿Culposo? ¿Justificada? ¿En serio? Entonces, ya desnaturalizamos el sistema acusatorio. ¿Sí? Quien me diga que no, pues bueno, podremos pensar, obviamente estamos en un periodo, una cátedra, un congreso, pero la verdad es que eso es lo que está pasando. Y es muy doloroso. ¿Sí? Porque cuando no entramos, que nos sentamos, nos ponemos una toga que a veces hasta nos queda mal porque no la saben usar. ¿Sí? Ponerse una toga, cuando a uno le imponen como doctor con una toga, es una ceremonia y es un respeto impoluto. No de una toga. Pero lo que me parece muy indignante es ese menosprecio a la libertad de las personas. Si una persona la mandas a una prisión preventiva justificada, la estás condenando a un submundo. Estás condenando no solo a él, a su familia y todo su futuro. Y tú con una frivolidad absoluta lo estás resolviendo sin valorar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque a veces pareciera que todas las opciones de medidas cautelares no existen. Y que la finalidad de las medidas cautelares está perdida.